Y bueno, hemos estado hablando, hermanos, acerca de lo que es la buena noticia, lo que es el Evangelio. ¿Sí? Y vamos a continuar hablando de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? No solamente, hermanos, ¿qué es lo que dice el Evangelio? Y algunas veces nosotros pensamos que el Evangelio solamente es Dios te ama, Dios, y dio su vida por ti. Pero es más que eso. El Evangelio es poder. El Evangelio es el único que puede cambiar nuestras vidas. ¿Sí? Es el único. ¿Sí? Nosotros como Iglesia Bautista predicamos a Cristo, predicamos su palabra, predicamos el Evangelio. Esta es la base de todos nosotros. Esta es la base. ¿Sí? Así que contestando algunas preguntas acerca de lo que es el Evangelio, pero si tiene su Biblia, por favor, ábrala. En 2 Corintios 5:21, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? 2 Corintios 5:21, y solamente por reverencia a la palabra de Dios nos ponemos en pie. Sí, y déjenme leer 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Síganme con su vista. La palabra de Dios dice así: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda de nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Padre santo y bueno, hemos alabado tu santo y poderoso nombre. Te exaltamos a ti, al único digno de ser alabado, de ser exaltado. Ahora queremos rogarte, Señor, que este texto y todos los pasajes que vamos a ver en este día sean, Señor, hablando en nuestro corazón, y que esta vida miserable pueda ser usada para transmitir tu mensaje, oh Dios. Padre, que no haya nada ni nadie, Señor, que ocupe tu lugar. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar. Be seated, please. Hace algún tiempo, una niña estaba hablando con su maestra. La maestra le dijo, tienes que leer libros y todo eso. Y empezaron a hablar sobre las ballenas. Y empezaron a hablar sobre que las ballenas son gigantescas, pero las ballenas solamente comen peces pequeños, no comen peces grandes. Dice, pero ¿por qué es eso? ¿Por qué pasa esta situación? Dice, yo no entiendo, la niña le decía, yo no entiendo a esto, porque ¿cómo es posible que un pez grande se haya comido a Jonás? No entiendo cómo fue eso. Dice la maestra, no todo lo que lees es verdad. ¿Sí? En la Biblia no todo es verdad. Dice, no, yo creo que sí es verdad. Dice, ¿cómo vas a saber que es verdad? Pues cuando yo vaya al cielo, le dice la niña, cuando yo vaya al cielo, yo voy a preguntarle a Jonás cómo fue que llegó allí. ¿Cómo fue esto? Dice, ¿y si no está en el cielo? Bueno, entonces tú le preguntarías a Jonás por cómo fue. ¿Entienden? Muchas veces no entendemos el Evangelio. El Evangelio solamente puede transformar nuestro corazón, puede transformar nuestra vida. El propósito de esta pequeña serie que comenzamos el domingo pasado, primero es para conocer más el Evangelio, para que usted que nos acompaña por primera vez también sea confrontado con el Evangelio, para no ser engañados con falsas doctrinas que hoy en día cada vez se levantan más. Sí, pero también, hermanos, es un compromiso como iglesia de proclamar a Cristo. Es un compromiso como iglesia de ir a las naciones como nuestros hermanos lo están haciendo. Es un compromiso que tenemos, sí, para compartir. Hemos recibido de gracia, por tanto, damos de gracia. Así que el Evangelio contesta 4 preguntas importantes, 4 preguntas. ¿Sí? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es la causa de nuestra condición de pecado, de muerte y separación de Dios? ¿Qué hizo Dios a través del Señor Jesús para rescatarnos de nuestra condición? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? Preguntas importantes. El domingo pasado contestamos 2 preguntas. Las primeras 2, ¿quién es Dios? La Biblia nunca intenta probar acerca de la existencia de Dios. No, de ninguna manera. Asume que existe Dios. Asume desde el principio.
Y Dios, cuando tratamos de definir a Dios, nuestra mente explota. No podemos llegar a entenderlo. Pero sabemos que lo que nos dice la Escritura, que Dios es espíritu, Dios es infinito, Dios es uno solo, Dios es incomparable, Dios es inmutable, Dios es todopoderoso, Dios tiene todo el conocimiento, Dios es justo, Dios es amoroso, Dios es verdad, es veraz, Dios es santo, santo, santo. Dios muestra compasión con la gente, aún con nosotros los pecadores. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de gracia. Dios creó todo lo que vemos y todo lo que aún no vemos. Él sostiene todas las cosas. Todo sostiene Él. Él está ejecutando su plan perfecto que diseñó desde antes del mundo fuese formado. Esto incluye la redención del ser humano en su condición de maldad, de pecado y de muerte. Él lleva a Cristo, Él lleva a la gente a Cristo. No es nosotros, no lo buscamos, hermanos. Cuando pensamos que el evangelio es que le entregamos nuestra vida, encontré a Dios, dicen algunos. No. Dios nos buscó a nosotros, Dios nos encontró y nos buscó a nosotros. Él dio el primer paso, nosotros aceptamos eso. Y Dios es un Dios que disciplina también a sus hijos. Él lleva la disciplina a los que corrige, a los que ama. Él juzgará al mundo, hermanos, algún día. Todo ojo le verá y toda lengua confesará que Jesús es Dios. Toda rodilla se doblará delante de Él. Dios, no solamente es eso, sino Dios juzgará el pecado de la humanidad. Pero también es un Dios que ofrece perdón de pecados. Ese es nuestro Dios. La primera pregunta que contestamos. La segunda pregunta, ¿cuál es la causa de nuestra condición de pecado? ¿Cuál es la causa? Después de que el hombre, o sea, Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ¿sí? Ellos desobedecieron el plan de Dios. Ellos desobedecieron a Dios. Ellos desobedecieron la obra de Dios que había hecho, la orden que había hecho, y por tanto la muerte entró en ellos, no solamente la muerte física, sino espiritual. Pero esa muerte es la separación entre el hombre y Dios, la separación. La Biblia dice que el precio de ese pecado es la muerte para todos. Todos hemos pecado, hermano. No hay uno que no haya pecado. No hay justo ni aún uno. La Biblia dice que el precio del pecado es esa muerte. Por lo tanto, Dios dio el primer paso para que la humanidad pueda ser salvada de esa muerte, de esa separación. Así que, hermanos, déjenme resumir con esto en su mente y en su corazón. El evangelio revela cómo el único Dios santo, poderoso y eterno creó todas las cosas, y aunque la humanidad eligió rebelarse contra Él, Dios diseñó un plan asombroso para ofrecerle perdón a través de su Hijo Jesucristo. Este perdón está disponible únicamente, hermanos, para quienes se arrepienten y ponen su fe en Él. Eso es lo que es el evangelio. Hoy contestaremos las siguientes dos preguntas. Sí, hoy contestaremos, número 3, ¿qué hizo Dios a través del Señor Jesús para rescatarnos de nuestra condición? Y lo que hizo lo acabamos de leer en 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Dios se revela a través de las Escrituras, no solamente como el creador, no solamente como el que hizo todas las cosas, sino se revela también como Salvador. Ese es el evangelio, sí, que no solamente Dios hizo todas las cosas, sino que y puso al nivel de nosotros y nos salvó y fue más allá. Se puso en el lugar que nos correspondía a nosotros. Al explorar al Dios como creador, conocemos su grandeza pura, pero al explorar al Dios Salvador, examinamos la maravillosa gracia de Dios en nosotros, cómo Él, en su infinita gracia, misericordia y amor, nos puso su mirada en usted y en mí. Amigo y hermano,
¿sí? Lo que Dios está obrando en nuestra vida, lo que Dios está haciendo es que quiere que usted y yo tengamos una relación con Él cada día, cada día. Amado, si usted ha crecido en el Evangelio, si usted ha continuado creciendo, siga adelante. Pero el Evangelio no es para quedarnos con Él. El Evangelio es para compartirlo con los demás. El Evangelio es poderoso, así que necesitamos hacerlo. Comencemos viendo cómo el primer capítulo del Evangelio de Juan, ¿sí?, lo menciona de esa manera. En Juan 1:1 dice, en el principio la palabra ya existía. Ya existía. Cuando habla de que la palabra ya existía, también me recuerda que Génesis, cuando dice Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así que entonces capta la atención en estos dos pasajes de Juan y de Génesis, capta la atención que hay una palabra, la palabra. Y casi inmediatamente se refiere a un ser, a una persona. Y echando un vistazo al Evangelio de Juan, capítulo 1, si lo tiene ahí, sígame con su vista. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vamos adelante. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Versículo 10, vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Versículo 12. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio del nacimiento que proviene de Dios. Versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Versículo 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Todo apunta a Cristo. Todo apunta a la persona de Cristo. Todo apunta a la persona y obra del Señor Jesús. Es decir, que la palabra cuando se menciona habla de que es el mismo Dios. Amados, nosotros creemos en la Trinidad, creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 en uno solo, 3 personas en uno. Eso es lo que creemos, porque es lo que nos manda, nos dice la Escritura. Cristo fue no solamente el creador en el Génesis, y lo menciona Juan, sino también es el Salvador. La humanidad pudo haber sido desterrada de la presencia de Dios en el jardín del Edén, pero en Cristo Dios se acercó, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es Dios caminando entre nosotros en la tierra, en la persona del Señor Jesús, y por medio del Espíritu Santo podemos creer en ello. Si pone atención, se acaba de encontrar con una enseñanza más elevada sobre Dios. Dios es uno. O los teólogos explican, Dios es una triunidad o trinidad. Escucha lo que dice este teólogo que se llama Gainer, creo que se llama. Dios existe eternamente como 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y cada persona es completamente Dios y Dios es uno. No podemos dividir a Dios, no podemos separarlo, pero 3 personas de Dios son uno solo. La identidad de 3 es tan impresionante, para nosotros no tiene sentido. Nuestras matemáticas no tienen sentido, hermanos, pero para Dios tiene sentido. Nuestra mente finita, sí, no puede entender al Dios infinito. ¿Sí? Si crees que esto suena extraño,
no está solo. La doctrina de la Trinidad, ¿sí? Es compleja. Y algunas veces hacemos muchas ilustraciones para que podamos entender la Trinidad. Pero lo cierto es que Dios es uno en tres personas. Así que cuando nosotros vamos en la doctrina de la Trinidad, está profundamente ligado a la persona de Cristo. Profundamente ligado a la persona de Cristo. Así que en 2 Corintios nos menciona, 5:21, pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una completa relación con Él. Una completa relación con Él. Así que cuando usted y yo, amados, cuando usted y yo entregamos nuestra vida, cuando usted y yo entregamos nuestro corazón a Dios, cuando usted y yo le damos esta condición a Dios, le entregamos todo lo que somos, entonces Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestro corazón, y podemos experimentar, ¿sí?, lo que Él ha hecho en nosotros. Cada día. Él se hizo hombre. Y eso es algo que nosotros necesitamos tener en mente cada día, ¿sí? Cuando el hombre pecó en Génesis, ¿sí?, el hombre fue separado de Dios. Y en Génesis 3:15 dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendencia te golpeará en la cabeza y tú golpearás en el talón. Eso quiere decir que Adán y Eva no es que les hubiera tenido miedo a las serpientes. No, es una ilustración de lo que iba a pasar más adelante. Un Dios meramente justo no iba a darle opción a la gente para que pudiera tener perdón de pecados. Pero nuestro Dios no solamente es justo, sino es un Dios misericordioso, un Dios amoroso. No solo es el creador, sino también es el salvador. Por eso Romanos nos habla sobre pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios en la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. El plan de Dios de redimir el mundo empezó con un hombre nómada, con Abraham. Dios acercó a Abraham en una fastuosa promesa de gracia y le prometió que engrandecería su nombre y que su descendencia estaría por sobre toda la tierra, y a través de él y de sus hijos, sí, vendría el Mesías aún. ¿Merecía Abraham eso? De ninguna manera. Todo fue por gracia. La humanidad rechazó y sigue rechazando a Dios porque Dios sigue siendo un Dios gentil y salvador. Pero llegará el día en que la humanidad tendrá que doblarse e ir delante de Dios. Tal vez usted está aquí porque tiene problemas y dificultades, tiene necesidades, tiene una falta de seguridad. Tal vez usted está aquí porque lo que está viviendo no es verdad. Necesita del perdón y dice, yo necesito tener paz en mi vida. Tal vez usted está aquí, sí, como consecuencia de que Dios le ha llamado. Cuando venimos a Cristo, nuestra vida cambia rotundamente. Nuestra vida cambia de una manera especial. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Tal vez usted está cansado de vivir una vida sin ninguna esperanza. Dios le está dando la oportunidad en este día. No le estoy diciendo que venir a Cristo mágicamente se van a resolver todos sus problemas. Le estoy diciendo que cuando le entregamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, Él se encarga de nuestra vida, de nuestro corazón. Y nuestros planes, si son mucho más pequeños que los planes de Dios son más grandes y majestuosos. Tanto es así que Dios lo ha buscado a usted.
pero sobre todo lo ha buscado para que tengamos una relación con Dios. Recuerdo cuando yo nací en hogar cristiano, desde que nací, yo conocí el Evangelio, pero yo no era cristiano. Hasta que Dios me alcanzó, Dios me buscó, me encontró a mí que soy pecador. Y cuando Él me encontró, jamás mi vida ha sido igual, jamás. Porque cuando tenemos un encuentro con el Creador del universo, con el Salvador del mundo, nuestra vida cambia radicalmente. Dios se encarnó en la persona del Señor Jesús. Dios, ese Hijo de Dios, se hizo hombre. Y por tanto, Él es el puente entre Dios y el hombre. Él quiere que usted y yo tengamos una relación con Él cada día más y cada vez más profunda. Es solo a través del Señor Jesús que podemos tener perdón de pecados. Él solamente nos puede reconciliar con Dios. La salvación es eterna, hermanos. Y muchas veces estamos buscando de aquí para allá, sí, vivir una vida cómoda en nuestra relación, en nuestro trabajo, en nuestra vida común. Pero no nos damos cuenta que Dios nos diseñó para la eternidad. Esto se va a acabar. Esto se acaba. Hoy estamos, mañana tal vez no estemos. La salvación es eterna. En Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Así que para saber realmente quién es Dios, lo que tenemos que hacer es ver a Cristo Jesús. Ver a Cristo. El Señor Jesús vino vivió una vida sin pecado, murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, resucitó para ofrecernos perdón y reconciliación con Dios. A través de usar nuestra fe en Él. Nuestros pecados son perdonados y son restaurados en una relación con Dios. Por tanto, hermanos, el Evangelio, recuerde usted, el Evangelio revela cómo el único Dios santo, poderoso y eterno creó todas las cosas. Aunque la humanidad eligió rebelarse contra Él, Dios diseñó un plan asombroso para ofrecer perdón a través de su Hijo Jesucristo. Este perdón está disponible únicamente para quienes se arrepienten y ponen su fe en Él. ¿Qué va a hacer con esto usted? ¿Cómo responde a este amor maravilloso? El domingo pasado hablamos de la grandeza de nuestro Dios, la majestad de nuestro Dios, y ese Dios poderoso vino y se hizo hombre. Nos amó, amados. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con ese amor maravilloso? Por eso nos lleva a la siguiente y última pregunta. ¿Cómo podemos volvernos a Dios? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo es que podemos reconciliarnos con Dios? Alguien me dijo, es que pastor, yo no estoy enojado con Dios, pero nuestro pecado nos separa. Alguien me dijo, es que yo no peco, pastor, yo tengo pequeñas resbalones. No son grandes, yo nunca he robado, nunca he matado, yo soy bueno. Sí, tal vez comparado con el vecino, con todo, es bueno, pero comparado con Cristo no somos nada, nada. Y nuestra comparación siempre va a ser Cristo Jesús. ¿Qué va a hacer con lo que Dios hizo por usted, hermano? Si usted ya tiene al Señor Jesús en su corazón, ¿qué va a hacer con ese poder que Dios le ha dado de compartir la buena nueva? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con su vida? ¿Qué va a hacer? Así que la Biblia revela que el Dios justo y misericordioso existe y se reveló y nos entregó su palabra y nos entregó su nombre y nos entregó su poder y nos entregó un plan para la humanidad, un trabajo que hacer. ¿Cómo puede ese Dios poderoso, justo y misericordioso, cómo puede estar al mismo tiempo la justicia y la misericordia? ¿Cómo puede ser un Dios misericordioso a quienes le han hecho mal y merecen justicia? ¿Cómo puede ser un justo y amar a aquellos que no lo son? Si Dios simplemente pasa por alto las fechorías de la gente, entonces eso no es bueno ni es justo. Escuche lo que dice Colosenses, hermanos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados
y porque aún no los habían quitado de la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y eliminó clavándolas en la cruz. Había un juicio para nosotros. Yo me imagino al Señor Jesús cuando estuvo en la cruz y ese juicio, ese veredicto, Dios lo clava. Y cuando Él usa la palabra tetelestai, consumado es, todo está pagado. No hay nada que agregar. Esta extensión es del mismo corazón de la Biblia, de la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es su respuesta? ¿Cómo puede Dios, ese Dios justo, permanecer justo y salvar a los pecadores? ¿Cómo va a hacer usted ahora? Amados, tenemos una oportunidad enorme. Hace tiempo teníamos que ir a las naciones. Hoy las naciones están viniendo a un lugar llamado Calgary y podemos hacer la obra. ¿Qué va a hacer usted con el Evangelio? ¿Qué va a hacer y vea con el Evangelio? ¿Está viviendo en la comodidad? ¿Usted cree que Dios lo trajo para vivir cómodamente? Dios lo sacó de donde estaba. A mí me sacó de lo más vil. Yo soy el primer pecador. Me sacó de lo más vil. Mi Señor me levantó. Metió su mano santa en medio del lodo cenagoso. Me salvó, me limpió, me lavó, me puso un nuevo nombre. ¿Cómo responde usted, hermano, en eso? Encontramos la respuesta de Juan el Bautista cuando dijo acerca de quién es Jesús. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, amados, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta a lo que Dios ha hecho? Desde el profeta Isaías. El profeta Isaías, valga la expresión, profetizó acerca del Señor Jesús. Y solamente déjeme leerle parte de lo que dice Isaías 53. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Fue golpeado para que nosotros tuviéramos paz, en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastándolo y causándole dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrán muchos descendientes, disfrutarán de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Amados, Dios hizo este plan desde antes de que fuera fundado el mundo. Dios nos llamó, Dios lo vio a usted desde la pasada y la eternidad hasta hoy, y lo llamó a usted. ¿Quiénes éramos nosotros? Siempre me pregunto cuando veo iglesias que dicen: oh, tú eres el campeón, tú eres lo máximo. No, Señor, nosotros no somos nada sin Él. No somos nada sin Él. Y Él con todo eso nos amó y nos llamó para su gloria. Para su gloria. Ese es el Cordero de Dios que nosotros alabamos. Ese es el único que perdona nuestros pecados. Y por tanto, ¿qué vamos a hacer con esto? En todo el Antiguo Testamento se menciona que el amor de Dios se manifestó. En todo el Nuevo Testamento se menciona el amor que está en nuestra vida. Consideremos que los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento extienden la naturaleza de Dios en relación a la cruz. Pero Dios muestra su amor para con nosotros. Dice:
aunque éramos pecadores, Él murió por nosotros. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo. Dios ofreció un sacrificio, uno para siempre. Su sangre fue ofrecida para demostrar justicia. Así que, amados, la cruz nos dice la justicia y el amor de Dios se llena allí, se juntan allí. Él es justo y no deja que el pecado quede impune. Él es amor y Él encarga ese camino en sí, Él carga ese camino en sí mismo, ese castigo en sí mismo. Escuche lo que dice John Piper. John Piper nos menciona: la sabiduría de Dios ha ordenado una manera para que el amor de Dios nos libre de la ira de Dios sin comprender la justicia de Dios. Si queremos saber más de Dios, debemos mirar a la cruz. Hoy en día muchas veces escuchamos tantos sermones que son, más que palabras de Dios, nos ayudan, son motivadores y todo. Pero no se nos olvide la cruz de Cristo. No se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado. No se nos olvide que tenemos un propósito y un plan en nuestra vida. Y ese plan es que proclamemos a Cristo. No se nos olvide por qué estamos aquí. Si queremos saber más de Dios, miremos a la cruz. Si queremos ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, miremos a la cruz. Hechos 3:19 dice: ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. La Biblia nos da la pauta para regresar a Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. Es cómodo tener todo en este país de Canadá. Pero hoy Dios quiere que nos arrepintamos, nos volvamos a Dios. Él quiere eso en nuestra vida. Si nunca ha dado ese paso, puede orar hoy mismo y reconociendo el pecado, su pecado, y confiar en Cristo, rindiéndose a Él, tal como lo dice Romanos 10:9. Que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Dios le está buscando a usted. Así que arrepiéntase, entregue su vida a Dios. Deje que Él haga en la salvación en su vida. Que se encargue de sus problemas, pero sobre todo que se encargue de su vida eterna. Reciba la salvación. Hoy es el día. Dios no es una religión. No, nosotros no predicamos una religión, no confesamos una religión. Nosotros creemos en la palabra de Dios, creemos lo que es el Evangelio. Y el Evangelio revela cómo el único Dios santo, poderoso y eterno creó todas las cosas. Y aunque la humanidad eligió rebelarse contra Él, Dios diseñó un plan asombroso para ofrecer perdón a través de su Hijo Jesucristo. Pero ese plan, hermanos, no es para todos. Es disponible solamente para quienes se arrepientan y pongan su fe en Él. ¿Ha puesto su fe en Él? ¿Ha confiado en Él? Si es así, siga adelante, crezca en el Señor, pero proclame a Cristo la buena noticia, el Evangelio. Incluso después de ser salvo, el pecado, hermanos, puede afectar nuestra comunión con Dios. Tal vez usted dice: yo soy salvo, yo tengo una relación con Dios, pero hay pecado allí que no lo deja crecer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso el arrepentimiento continuo. Por eso hice un alto en el estudio del libro de los Hechos, para que
reconozcamos y refresquemos nuestra memoria acerca de lo que es el Evangelio. El Evangelio no nada más es Dios es amor. El Evangelio es poderoso, es poder, hermanos. Nuestra vida cristiana tiene que ser alimentada y recordada por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y déjenme terminar con esto. El pecado nos separa de Dios, pero el Evangelio nos acerca. No podemos ganar el favor por mérito propio, pero Jesús ha abierto el camino para que seamos perdonados y restaurados y transformados. Si hoy siente un peso en su vida por el pecado, recuerde esto: la gracia de Dios es mayor. Él anhela traerle de regreso en una relación viva con Él a través de Jesucristo su Hijo. Dios le está buscando y hoy es el día para que usted se encuentre con Dios. Dios quiere tener una relación con usted y Dios ya dio el primer paso. ¿Qué va a hacer con esto? Dios quiere que usted sea una nueva criatura, tenga una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Así que, hermano, recuerde, el Evangelio revela cómo el único Dios, santo, poderoso y eterno, creó todas las cosas, aunque la humanidad eligió rebelarse contra Él. Él diseñó un plan asombroso para ofrecer perdón a través de su Hijo Jesucristo. Este perdón es disponible solo y únicamente para quienes se arrepienten y ponen su fe en Él. No huya de Dios, no ponga pretextos, no busque su comodidad. ¿Quién le dijo que somos de aquí? No somos de aquí. Nuestra ciudadanía es en el cielo. No somos de aquí. Está cansado de vivir en la zozobra. Está cansado de vivir con una falta de esperanza. Está cansado de vivir sin fe, sin un propósito, con una tremenda carga en su vida. Dios está aquí y Él quiere ayudarle en su vida. Arrepiéntase de su pecado. Entréguele su corazón a Dios en este día. Y Él hará las cosas. Él lo hará.